Ahora tiene la intervención Sara Milner, que es la consultora especialista en biogás y gases renovables de Biovic. Sí. Bueno, pues hola, buenos días a todos y bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Y bueno, desde Biovic lo que queríamos hablar, queríamos dar nuestra visión de cuáles son los retos y desafíos de la descarbonización del sector del biogás. Es decir, cómo el sector del biogás va a contribuir a la descarbonización de la economía de los distintos sectores económicos, como ahora veremos. Vale. Y bueno, pues para hablar de los retos y desafíos de la descarbonización, sí que vamos a presentar primero cuál es la cadena de valor del biogás, donde sí que no me extenderé mucho porque ya los otros ponentes sí que han hablado de esta cadena de valor y cuáles son las claves de la descarbonización, de cómo el biogás contribuye a esta descarbonización, y sí que nos centraremos más en cuáles son estos retos y desafíos de la descarbonización del sector del biogás, al menos desde lo que es el punto de vista de Biovic. Y también hablaremos un poco de los proyectos de I+D+I que desde Biovic o el Grupo Gimeno estamos desarrollando actualmente. Y bueno, comentar primero un poco Biovic, quiénes somos. Pues bueno, Biovic es una empresa especialista en biogás y gas renovable que lleva trabajando en el desarrollo de proyectos y en la construcción de plantas de biogás y biometano desde 2008. Y bueno, como podéis ver aquí, es eso, Biovic lleva desde 2008 participando en el desarrollo y en la construcción de proyectos de biogás, donde hemos participado en el desarrollo de más de 50 plantas de biogás y 11 instalaciones de upgrading, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque actualmente, si hubiera sido a nivel nacional, no hubiéramos llegado a las 50 plantas, obviamente. Y en total, en los proyectos en los que hemos participado o desarrollado, hemos llegado hasta a la producción de 1.200 normal metro cúbico de biogás. Y bueno, desde 2020, Biovic está integrado en el grupo empresarial, en el Grupo Gimeno, donde formamos parte de la sección de FACSA y estamos integrados tanto en la parte del ciclo del agua como en la parte de energía. Y bueno, ahora vamos a hablar de la cadena de valor del biogás y la descarbonización del sector del biogás. Y bueno, en la cadena de valor del biogás ya otros ponentes sí que lo han comentado, tampoco me gustaría hacer mucho hincapié aquí, pero bueno, es eso, el objetivo principal de una planta de biogás es producir biogás a partir de la gestión de distintos residuos orgánicos, como puedan ser las deyecciones ganaderas, la biomasa vegetal procedente de la agricultura o los lodos de EDAR o la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos o de los subproductos de la industria agroalimentaria. Por vía de la digestión anaerobia, lo que vamos a obtener es, por un lado, un biogás que vamos a utilizar con fines energéticos y, por otro lado, y muy importante, como ya estaba haciendo hincapié también Alejandro, es el digerido de todos los residuos que vamos a introducir en una planta de biogás. El 90% de estos residuos los vamos a obtener en forma de digerido. Por tanto, esta parte sí que va a ser muy importante gestionarla y también va a ser un factor clave que actualmente tampoco se está teniendo en cuenta a la hora de la importancia del papel que va a tener el biogás en la descarbonización de los distintos sectores de la economía. Y bueno, para hablar de la contribución de la descarbonización, es muy importante mencionar que el biogás es una de las energías renovables con mayor contribución a la descarbonización, ya que, como se puede ver en la presentación, la Asociación Europea del Biogás estima que el biogás tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 10 y un 13% a nivel mundial. Y esto se debe a 3 factores principales. El primer factor, y el factor que todos conocemos, es el de la sustitución del gas natural por una energía renovable. Después vamos a tener el factor que tiene el biogás de la captura de las emisiones de distintos sectores. Por ejemplo, vamos a tener una captura de emisiones de las deyecciones ganaderas, ya que van a haber unas emisiones que en función de una aplicación al campo van a haber unas emisiones y este biogás lo que va a hacer es captar esas emisiones. Por tanto, vamos a tener un gas renovable que va a captar unas emisiones que de otra manera se habrían
emitido. Y el tercer factor, y un factor que actualmente tampoco se está teniendo muy en cuenta y que sí que vemos que hay un grandísimo potencial en la descarbonización especialmente de la agricultura, es el potencial que tiene el digerido en su uso en la agricultura por la incorporación de la materia orgánica. Y al incorporar esta materia orgánica, lo que vamos a hacer es que los suelos agrícolas actúen como sumidero de CO2 por la incorporación de este carbono orgánico, que lo que hace es secuestrar el carbono y, por tanto, va a actuar como sumidero de CO2. Esto sí que, por ejemplo, en la FAO sí que se decía que los suelos agrícolas tienen el potencial de atrapar el CO2 antropogénico en el 10% de aquí a 25 años. Por tanto, sí que es un factor muy importante a tener en cuenta en lo que es la descarbonización sobre todo de la descarbonización por la captura y secuestro de este CO2 en los suelos agrícolas. Y, por tanto, la contribución que va a tener el biogás a la descarbonización es, por un lado, va a tener una contribución a la descarbonización del sector agropecuario, el sector tanto agrícola como ganadero, por la mejora de la gestión de sus subproductos y la captura de unas emisiones que de otra manera se habrían emitido, y por el uso del digerido y por la incorporación de esta materia orgánica, que va a actuar como secuestrador de un CO2 por la incorporación de este carbono orgánico. Después también va a contribuir a la descarbonización de los entornos urbanos por la gestión, por un lado, de los lodos de EDAR, por una mejora de la gestión de estos lodos de EDAR, y realizar una valorización energética, y también por la mejora de la gestión de lo que es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Después también va a tener una gran contribución a la descarbonización del sector energético, principalmente al sector gasista, ya que en el sector gasista, con el biometano, lo que tiene es la oportunidad de utilizar un gas renovable que va a sustituir al gas natural. Y, de hecho, aquí sí que también tiene un poco el beneficio de que ya existe una infraestructura gasista por donde, además, se va a poder canalizar este biometano, y, a su vez, también va a tener la oportunidad de descarbonizarse el sector eléctrico, ya que actualmente un gran porcentaje de la electricidad nacional proviene de la cogeneración con gas natural. Y, por último, también va a tener la oportunidad de descarbonizarse el sector de transportes, especialmente el sector de transportes, donde actualmente no es posible o técnicamente es más complicada su electrificación, como puede ser el sector marítimo, el sector de transporte y el sector de transporte pesado, y también un poco de manera paralela, pero quizás también el sector agrícola, por el hecho de su maquinaria agrícola, por utilizar también biometano en todo lo que es la maquinaria agrícola, tractores, que también son, digamos, maquinaria muy, muy consumidora, que también podría beneficiarse de este gas renovable o biometano. Y, bueno, aquí simplemente es un pequeño resumen de lo que estaba comentando ahora, ya que, el biogás lo que va a contribuir a la descarbonización, por un lado, por el reemplazo de estos combustibles fósiles, por evitar las emisiones de distintos sectores, como puede ser la agricultura y la ganadería, por la mejora de las gestiones de sus residuos y subproductos, y también muy importante, y otra línea que tampoco se suele comentar mucho, es también va a contribuir a la descarbonización también en el caso de capturar el CO2 producido en el proceso de upgrading. Esto es, tú tienes primero el biogás, durante el proceso de upgrading lo que vas a obtener es, por un lado, una corriente de metano, que es el biometano, y por otro lado lo que tienes es una corriente de CO2 que has separado del biogás. Entonces, lo que vas a conseguir aquí es una corriente de CO2 que actualmente lo que se está haciendo es ventearse a la atmósfera, se está liberando a la atmósfera. Y lo que sí que actualmente sí que hay muchas líneas de investigación en la captura y almacenamiento de este CO2, el intentar, digamos, capturarlo, producir un almacenamiento para utilizarlo también de sumidero de CO2. Y, por último, y una parte muy importante, es el reemplazo de los fertilizantes minerales por el digerido, que lo que va a hacer es fomentar el contenido en materia orgánica
es que los suelos actúan como sumideros de carbono, o sea, de carbono y eso, que actúan de los suelos como sumideros de CO2. Y aquí simplemente es por mostrar unos números. Estas tablas vienen de los valores de la Directiva de Energías Renovables, donde se puede ver el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes sistemas de biogás, dependiendo de los tipos de sustratos que se han utilizado y de los sistemas tanto de los sistemas que se tienen de almacenamiento de digerido y del venteo de la combustión de los gas que se obtiene en el proceso de upgrading. Y aquí lo que se puede observar es que el biogás o el biometano tiene el potencial de reducir las emisiones hacia un 230%, hasta en un 230% respecto a la energía fósil en la Unión Europea. Esto se va a conseguir principalmente en el caso de las plantas de biogás donde se utilicen deyecciones húmedas por, como he comentado, el efecto de captura de emisiones. Y después en esta otra gráfica, que también es sacada de la Directiva de Energías Renovables con los valores por defecto que se da para el cálculo de emisiones de las emisiones de CO2, también se puede ver que en el caso de utilizar el biometano como un biocarburante, este va a tener una mejor huella de carbono en relación con otros biocarburantes o carburantes que se utilizan actualmente, como pueda ser el gas natural, el hidrógeno, la electricidad o el etanol o la gasolina. Aquí podemos ver que va a tener unas emisiones de CO2 mucho menores. Y en ciertos casos estas emisiones van a poder ser incluso negativas por este efecto, como se habla, de captura, ya que en la Directiva de Energías Renovables sí que en el caso de, sobre todo, utilizar deyecciones ganaderas, te van a dar un plus de menos 45 gramos de CO2 por megajulio. Y si lo que vas a conseguir es que vas a tener un biocarburante con unas emisiones muy, muy bajitas en comparación con otros carburantes o biocarburantes. Y una vez explicada la contribución a la descarbonización que va a tener el sector del biogás, sí que voy a hablar de los retos y desafíos, un poco desde el punto de vista de Biovic, cuáles cree que son los retos y desafíos que son más importantes, ya que para retos y desafíos realmente podríamos estar toda la mañana hablando de la cantidad de retos, tanto tecnológicos, logísticos, normativos, económicos, sociales, que existen actualmente para que el sector del biogás realmente pueda tener un papel clave en la descarbonización de la economía. Y voy a empezar hablando de las barreras a la descarbonización que existen a la inversión en nuevas infraestructuras, que aquí va en línea con lo que comentaba Alejandro, que para poder hacer una inversión en nuevas infraestructuras y que realmente se implementen plantas de biogás a un medio plazo, lo que sí que encontramos es una gran barrera de una falta de un marco legal y normativo específico y una gran complejidad con la obtención de permisos, ya que no existe una normativa específica al biogás y también existe un gran desconocimiento, lo que hace que la obtención de permisos sea muy compleja y se alargue mucho en el tiempo. Y aquí, en línea con un poco con la hoja de ruta del biogás, lo que sí que se debería hacer es, por un lado, fijar un procedimiento administrativo único para la obtención de permisos y establecer un marco específico a lo que es el biogás y la obtención de licencias para la construcción de nuevas plantas. Y también lo que sí que me parece importante mencionar también es que los objetivos de la hoja de ruta del biogás nacional, que no de la hoja de ruta del biogás valenciana, sí que son muy poco ambiciosos, ya que sí que los objetivos que se mencionan son de aquí a 2030 la implementación de 10,4 teravatios de biogás, que eso, como hemos visto en la hoja de ruta del biogás valenciano, con que se implementa en la Comunidad Valenciana únicamente sería ya prácticamente la cuarta parte del biogás nacional. Entonces hace falta a nivel nacional unos objetivos mucho más ambiciosos, porque además si vemos el potencial que ha calculado tanto la Asociación Europea del Biogás como el consorcio Gas for Climate a nivel nacional,
se tiene un potencial de entre 100 y 130 teravatios en España. Eso significa que es un 10 tendríamos el objetivo de implementar únicamente el 10% del potencial en España, que eso realmente es un objetivo muy poco ambicioso, es muy poco ambicioso. Y por otro lado se tiene el objetivo de que únicamente el 1% de todo el gas que se utiliza en España sea en forma de biometano. Eso de hecho no está en línea con el REPowerEU, que establece que tiene que ser el 10%. Por tanto, sí que se piensa que estos objetivos deberían de ser mucho más ambiciosos para que se haga, digamos, se haga mucho más hincapié a la hora de implementar nuevas infraestructuras y aumentar el número de plantas de biogás que actualmente existen. Tenemos, por un lado, la barrera de la inversión en nuevas infraestructuras y hay otra gran barrera que es la barrera del uso del biometano e inyección a la red de gas. Actualmente, pues, para poder utilizar el biometano, uno de los grandes usos va a ser por medio de las redes de gases, por medio de la infraestructura gasista que actualmente existe. Y por un lado, aquí lo que estamos encontrando es que la normativa de inyección de la red de gas natural, la PD01, es muy restrictiva a la hora de inyectar, por lo que hay muchas plantas que van a producir biogás que a la hora de enriquecer este biogás a biometano nunca van a cumplir con esta calidad. Entonces, realmente no va a poder ser factible inyectarlo. Y es por ello que sí que se piensa que se debería un poco flexibilizar pues estos requisitos, que igual en vez de ser pues entre un 95 y un 97% de total de biometano, que fuera un nivel un poco más bajito, y que se diera la oportunidad de que en ciertas plantas que no llegaran a esta calidad tuvieran la oportunidad de poder inyectarlo. Y por otro lado, y esto sí que es sí que va a ser algo crucial, es que lo que sí que se puede observar es que hay zonas con un gran potencial de residuos, como podrán ser las zonas más rurales, que van a tener una gran cantidad de residuos, tanto agrícolas como ganaderos, que son las zonas donde menos desarrolladas están las infraestructuras de gas. Por tanto, aquí sí que muchas veces se van a tener que buscar alternativas, como pues igual centralizar residuos, en el caso de que los números salgan a la hora de centralizar residuos a una planta de biogás, o darle otras alternativas de uso a este biometano, como pueda ser pues eso, un autoconsumo en las propias instalaciones, o pues igual utilizar el biometano, por ejemplo, para los fines agrícolas, como puede ser para la maquinaria agrícola, pero sí que se ha de, digamos, ir más allá y ver qué usos se le podría dar alternativamente a la inyección de red de gas. Y por otro lado, otras de las barreras están la captura y almacenamiento del CO2, como había comentado antes, que por un lado lo que es la captura del uso de CO2 sí que a día de hoy existe la tecnología, sí que existe la tecnología de purificación y licuado del CO2. No obstante, en el momento en que la implementas a pequeña escala, como podría ser una planta de biogás, esta tecnología es muy costosa y, por tanto, no a nivel económico, o a nivel tanto económico como técnico, actualmente no termina de ser factible de implementarlo. Y por otro lado, también lo que se está viendo es que existe una barrera social, un rechazo al uso de este CO2 en las distintas, digamos, en los distintos sectores que se podría utilizar, como puede ser un sector agroalimentario. Sí que existe una gran barrera a la hora de utilizar este CO2, que de otra manera podría ser capturado y darle otros usos alternativos. Y por otro lado, otra de las grandes barreras también es el uso del biometano como biocarburante. Actualmente el uso del biometano como biocarburante no está prácticamente desarrollado por dos motivos. Uno, primero, no existe una infraestructura, un parque móvil para utilizarlo. Por un lado, los grandes consumidores de este biocarburante van a ser o podrían ser los sectores donde la electrificación va a ser tecnológicamente más inviable, ya pueda ser un transporte marítimo, un transporte pesado, por lo que sí que actualmente haría falta el despliegue o el desarrollo de estas infraestructuras para poder
para poder utilizarlo, tanto infraestructuras como tecnología. Y por otro lado, también actualmente lo que es necesario, lo que también es necesaria la implementación de las garantías de origen para reconocer este valor del biometano como biocarburante, porque las garantías de origen vienen dadas por la Directiva de Energías Renovables y lo que reconoce es la reducción de emisiones que tienen los biocarburantes en comparación con el combustible fósil. Y esto lo que sí que les da es un valor añadido y la posibilidad de poder comercializar con estas garantías de origen, que actualmente esta Directiva de Energías Renovables sí que está transpuesta parcialmente, donde sí que están reconocidas la implementación de estas garantías de origen. No obstante, este Real Decreto aún no está implementado. Estas garantías de origen aún no existen para los gases renovables. Y una vez explicadas estas barreras, sí que me gustaría centrarme en la gran barrera que es el digerido, porque como estaba comentando antes, con el uso del digerido hay un gran recorrido que hacer. Primero, es un factor crucial para el éxito de las plantas de biogás, porque como he comentado, el 90% de los residuos que se introducen van a salir en forma de digerido. Eso significa que tienes que gestionar grandes cantidades de residuo que si no le das salida, realmente no vas a poder hacer realmente un desarrollo la planta de biogás no va a tener éxito. Entonces, por un lado, es muy importante ver qué se hace con este digerido y por ello sí que actualmente están habiendo muchas líneas de investigación a la hora de lo que hacer con el tratamiento de este digerido. Sí que existen ciertas tecnologías que actualmente sí que son tecnologías maduras a escala industrial para el uso con otras sustancias, como pueda ser la tecnología de evaporación para la eliminación de agua y concentración de los nutrientes de este digerido para, pues, por ejemplo, esto sí que se suele utilizar en el tratamiento de residuos. La tecnología, por ejemplo, también se están utilizando actualmente tecnologías de membranas para también la concentración de estos nutrientes que contiene el digerido y poder utilizarlo como un fertilizante orgánico. Otras tecnologías más innovadoras, como puede ser spray dryer, que se utiliza en la industria agroalimentaria para eliminar completamente el agua y obtener, digamos, un fertilizante en forma de polvo. Estas tecnologías, como he comentado, sí que existen actualmente a escala industrial para otros usos, pero no obstante, para el uso del digerido sí que se están haciendo muchos ensayos a escala piloto, a escala semi-industrial. En Europa sí que existen algunas plantas de tratamiento de digeridos implementadas, pero aún queda mucho recorrido por hacer para realmente la implementación a escala industrial. Esto en parte es por una problemática añadida que tiene el digerido, que suele ser muy heterogéneo. No hay, digamos, una solución única o una solución estándar para el tratamiento del digerido, ya que la composición del digerido va a diferir mucho de una planta u otra en función, pues eso, de su contenido en nutrientes, de su contenido en humedad o de su contenido incluso en fibras, que lo que va a hacer es que prácticamente la solución de cada planta, el tratamiento de digeridos va a ser prácticamente individualizada, y esto también lo que hace es que a nivel tecnológico supone, digamos, un freno a la búsqueda de una solución universal para el tratamiento de este digerido, por un lado, pues eso, para el tratamiento, para la obtención para la recuperación de estos nutrientes, la concentración de estos nutrientes, o también incluso para la eliminación también hay tecnologías de tratamiento de eliminación de estos nutrientes para la depuración de agua y obtención de un agua depurada. Este es, por un lado, la barrera tecnológica que estamos encontrando a la hora del uso del digerido, el uso principalmente como un producto fertilizante. Y después también lo que sí que existen son barreras normativas y sociales al uso de este digerido. Por un lado, primero están las barreras normativas del uso, por ejemplo, actualmente la aplicación directa del digerido se hace por vía de la ley de residuos, ya que el digerido es considerado como un residuo, y esto lo que hace muchas veces es frenar la aplicación, puesto que vas a tener muchas trabas
dependiendo muchas veces de la comunidad autónoma en la que se trate de la aplicación de este digerido. Por ello, lo que se está yendo es no por la vía de la producción de fertilizantes, por la vía de la condición de fin de residuo de este digerido y la producción de fertilizantes, que es donde veíamos que sí que existen estas barreras tecnológicas. Y por otro lado, y hablando más, centrándonos más en lo que es la descarbonización lo que sí que hemos encontrado es una barrera normativa a la hora de computar las emisiones evitadas por este aumento de la materia orgánica en el suelo. La Directiva de Energías Renovables sí que reconoce la reducción de emisiones por el uso de este digerido, sí que en la fórmula que te establece a la hora del cálculo del cómputo de reducción de emisiones, sí que te reconoce esta reducción. No obstante, sí que hay, incluso en la Directiva de Energías Renovables te menciona que no hay una metodología, por tanto, siempre se va a hacer por una vía más experimental, por una vía de cuánta materia orgánica estás introduciendo y dentro de unos años cuánta materia orgánica vas a tener. Pero para ello sí que lo que tienes es que vas a esperar muchos años en saber qué cantidad de materia orgánica vas a aumentar y cuál va a ser esta reducción de emisiones. Por tanto, lo que sí que se están intentando hacer son muchos esfuerzos en intentar llegar a una metodología de cuál va a ser la metodología de cómputo de estas emisiones evitadas por el aumento de materia orgánica en el suelo, que actualmente no existe. Y por último van a estar pues, las barreras sociales. Actualmente la percepción del digerido es la percepción como un residuo, tiene una percepción muy, muy negativa a la hora de utilizar el digerido en campo. Hemos de ir acabando porque bueno, y por último, nada, simplemente mencionar los proyectos de I+D que desde Biovic como Grupo Jimeno, pues Biovic Faxasitra ha llevado a lo largo de estos años, donde sí que donde los esfuerzos se centran principalmente en la implementación de diferentes tecnologías para la producción de fertilizantes y tratamiento de digeridos. Y eso, por la implementación de llevar a una escala piloto, a una escala semi-industrial o industrial este tipo de tecnologías. Y nada, aquí simplemente tenéis la línea temporal de los proyectos en los que hemos participado. Y nada, ya, pues eso, muchísimas gracias por vuestra atención y por darnos la oportunidad de participar. Gracias, Sara Milner.